Buenas noches, doctor, compañeros, público en general. Mi nombre es Cristian Nicolás Montalvo Díaz. Somos alumnos de la Universidad Norbert Wiener de la carrera de Tecnología Médica y Anatomía Patológica del primer ciclo del 2021. En esta oportunidad tenemos la presencia del doctor Reinaldo Estela Ramírez, quien reside como jefe del Departamento de Patología Clínica y Banco de Sangre en el Hospital de Chancay, quien nos va a hablar sobre un tema muy importante que es el manejo de la sangre y sus hemoderivados. Buenas noches, doctor. Encantado de conocerlo. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches, chicos, chicas. Acá listo para poder ayudarlos y responder algunas de sus inquietudes sobre el tema de la sangre y los hemoderivados. Buenas noches, doctor. Vamos a dar inicio a la primera pregunta. Adelante, compañeros. Doctor Reinaldo, buenas noches. Noches. Continuando con la entrevista, la primera pregunta que le queríamos hacer es, ¿qué es la sangre y cuáles son sus componentes? Es un tipo de tejido, le llamamos conjuntivo, de tipo especializado, ya que proviene de una zona del cuerpo que es la médula ósea, el cual tiene una fase que le llamamos sólida, ya que tiene elementos formes, que va a incluir glóbulos blancos, va a incluir glóbulos rojos y plaquetas, y una fase líquida en donde hay plasmas. Gracias, doctor. Gracias. Otra pregunta que también queríamos hacerle es, ¿cuánto tiempo se puede almacenar la sangre y sus hemoderivados y en dónde se puede almacenar? La sangre se suele almacenar en unas bolsas especiales de sangre, que es donde se obtiene una donación de sangre, ya sea esta voluntaria, o sea eh, por reposición, y luego es fraccionada, es separada. Entonces, luego de separarla, va a quedar en bolsas diferentes. En una va a ir los glóbulos rojos, en otra va a ir el plasma y en otras va a ir las plaquetas. Entonces, cada elemento tiene un tiempo diferente de vida en función a lo que he obtenido. Por ejemplo, los glóbulos rojos son elementos vivos. Glóbulos rojos son células y ellas viven en el organismo, por ejemplo, 120 días. Pero cuando pasan a las bolsas de sangre, tienen un aditivo que las mantiene vivas por un tiempo determinado. Entonces, si hemos usado bolsas dobles, el tiempo de vida máximo va a ser de 21 días de los glóbulos rojos. Si son bolsas triples, van a vivir 35 días. Y si son bolsas cuádruples, van a vivir 42 días. La sangre se almacena en unos congeladores especiales, unas conservadoras de sangre especial, a una temperatura promedio de 2 a 6 grados. Si lo obtuviese a medio ambiente, no sobrevivirían los glóbulos rojos. Y si los tuviera congelados, tampoco se romperían, ¿no? Lo que es el plasma fresco congelado, el mismo nombre lo dice, el plasma luego de obtenerse se congela, se almacena en unas congeladoras a menos 18 o menos 20 grados centígrados. Y su tiempo de vida es superior a los 6 meses o hasta incluso al año. ¿Por qué más tiempo que los glóbulos rojos? Porque el plasma no contiene elementos celulares, solamente contiene lo necesario para sus indicaciones, de las que ya hablaremos después, que incluye factores de la coagulación. ¿Ok? Y las plaquetas sí tienen un tiempo de vida corto. Esas sí son unas células desagregadas, llamémoslo así, unas células grandes desagregadas, que en un tiempo máximo de vida son 7 días. Para lo que es almacenamiento son 5 días, 5 días, y se tiene una temperatura a una temperatura de 20 a 24 grados en unos aparatos que están en movimiento continuo. Siguiendo las preguntas, quisiera saber a qué tipo de pacientes necesitan la transfusión de sangre. Ya, a ver, es a muchos tipos de pacientes, pero sobre todo los pacientes que obviamente han tenido pérdida, ¿no? Ya sea en forma aguda o forma crónica. Puede ser bruscamente como un accidente, como una hemorragia médica, como son las hemorragias digestivas, por ejemplo, o una pérdida lenta, ¿no? Como son las anemias crónicas, por una enfermedad de fondo, por ejemplo. Esos tipos de pacientes, ¿no? Pacientes que están perdiendo sangre de alguna manera. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches. Quien le habla es el alumno Nelson Morales.
¿Ok? Continuando con las preguntas, ¿cuáles son las indicaciones para transfundir un paquete globular? Ya, muy bien. Un paquete globular, al inicio les mencionaba, su razón de ser es, una indicación, la más importante es poder darle oxígeno al paciente. El paciente cuando se desangra tiene acá dos problemas que van a acabar con su vida si no se controla, que es el volumen que ha perdido sanguíneo, si es superior al 15 o 20% de su peso, ya está en peligro de hacer shock. Si llega al 25% ya está chocándose. Entonces, lo más importante en un paciente que está en una hemorragia masiva, y digamos un accidente de tránsito, es darle volumen, es decir, tiene que darle cloruro de sodio y a la vez darle elementos parecidos al plasma, por eso le dan sustancias coloidales. Pero en paralelo hay que darle oxígeno. La razón de darle volumen es solo para restablecer la presión sanguínea, que cuando baja demasiado puede detenerse el corazón y morir el paciente. Pero en paralelo que le das volumen, se le tiene que dar nuevos glóbulos rojos, ya que ha perdido demasiados. Y para eso están los paquetes globulares. Doctor, disculpe, ¿y cuáles son las indicaciones para transfundir plasma fresco congelado? El plasma fresco congelado, su razón de ser principal, aquí pueden ver una foto de un plasma totalmente congelado en la congeladora, que está a menos 18, menos 20 grados centígrados, es esto, ¿no? Es transfundirle factores de coagulación. El paciente al que le piden plasma es porque tiene un serio problema de formar o que se están consumiendo muy rápido sus factores de coagulación. Nosotros tenemos hasta 13 factores de coagulación en la sangre y por alguna razón enfermedad de fondo ha generado pérdida o consumo masivo. Entonces el plasma es para restablecer esos factores de coagulación. Entonces, ¿qué hay que hacer? Se solicita, se descongela el plasma en un tiempo de media hora o 45 minutos y se puede transfundir uno por uno a los pacientes que lo requieren. Buenas noches, doctor. La saluda Fermín Flores. ¿Cuáles son las indicaciones para transfundir plaquetas? Las plaquetas por lo general se suelen indicar en tema de baja. Recuerden los valores normales de las plaquetas, son de 150.000 hasta 400.000. Entonces, sus indicaciones son en función al bajo valor de número de plaquetas. Si el número de plaquetas está por lo menos en un valor menor a 50.000, entonces ya deberíamos estar transfundiendo plaquetas. Acá nos habla de indicaciones, por ejemplo, en terapéuticas y profilácticas, ¿no? Terapéuticas en conteos muy bajos de plaquetas, como menor a 40.000 cuando hay hemorragias activas, menor a 50.000 cuando hay hemorragias difusas, microvasculares o un conteo de menor a 10.000, pero cuando hay una hemorragia, o sea, en general, de acuerdo al caso, pero valores menores a los normales, ¿no? Un valor crítico suele ser el valor de 10.000. Cuando el valor es de 10.000 suele ya el paciente tener la púrpura, ¿no? O sea, aparición de petequias que son punteados en la piel debido a que ya está viendo microhemorragias y ya son hemorragias notorias, o lo que es peor, hematomas, ¿no? Entonces ahí se hace necesario como urgencia pasarle plaquetas. Hay pacientes que conviven con su púrpura, ¿no? Siguiente pregunta. Doctor, les saluda Betty Ticona. Para comentarle que en el Perú contamos con ambos bancos que son tipo 1 y tipo 2, ¿no? Y quisiera preguntarle si ambos bancos cuentan con una equipación adecuada y si estos se encuentran con un stock establecido. Ya, en lo último no te entendí. Si ambos bancos tipo 1, tipo 2 cuentan con qué? Una equipación adecuada para su manejo de hemocomponentes. Ya. Entonces, ante tu pregunta, los tipo 1 y tipo 2 están en proceso, llámelo así, constante de tener los mejores equipos. Los tipo 2 son los encargados de procesar la sangre. Realmente los bancos tipo 2 reciben todas las unidades y las procesan, las tamizan, las separan, las fraccionan, como les he mencionado, mientras que los tipo, y reciben donantes a diario, porque tienen un banco más grande. Mientras que los tipo 1 solamente almacenan y transfunden. Y cuando se trata de recibir donantes, solo lo hacen en campañas. Es un tipo 1, el tipo 1 más que todo se dedica a solucionar el problema de la transfusión, pero no la puede procesar. El procesamiento para ello está el tipo 2, el cual debe tener más personal y más equipos. Ambos deben estar realmente con los mínimos requisitos y ante esa pregunta que me haces, todo está normatizado en 6 libros, que es
el programa de gestión de la calidad del PRONAEVAS, que es el Programa Nacional de Hemoterapia. Son unos libros del año 2004, esto que está todo normatizado y de vez en vez, digamos, actualizan la información que está allí. ¿Qué te puedo decir si está óptimo? No te puedo decir que esté óptimo. Los tipo 2 les falta mucho a varios de los tipo 2. Tal vez en los de Lima sí están óptimos, pero los de provincia no. Los tipo 2 de Lima están en mejores condiciones. Los tipo 1, que hay pocos en Lima y hay más en provincia, también necesitan de los tipo 2. Entonces están en un proceso de mejora. Incluso a veces hay desabastecimiento, tanto por la falta de donantes como por algunos equipos que necesitan ser renovados o que no están en óptimas condiciones. Listo, doctor. Por terminar, ¿usted cree que hoy en día, por la coyuntura de la pandemia, realmente cuenta con un stock establecido o una baja de donantes? Ya, muy buena pregunta. En la actualidad hemos tenido el año pasado un serio problema entre los meses de marzo, empezó la cuarentena, ¿no? La que estábamos encerrados en casa y nadie salía, hasta por lo menos hasta el mes de junio, en donde casi llegamos a 0 donantes, ¿no? Prácticamente ya nadie podía donar porque todos están en casa. Así que nos hemos abastecido con campañas que se hicieron y se ha tenido que ir a domicilio a extraer sangre, ¿no? Pero así como no había donantes, tampoco había necesidad de sangre. Es decir, el promedio de transfusión en los hospitales disminuyó notoriamente en más de un 70%, porque ya no venían los accidentados, ya no venían los que se iban a operar, es decir, solamente venían verdaderas emergencias. Se extrañaban las hemorragias, ¿no? Porque es curioso, ¿no? Esos 2 primeros meses de marzo y abril del 2020, la cantidad de operaciones bajó terriblemente, o sea, y la necesidad de transfundir a un nivel bien bajo, ¿no? Entonces, pero después vino lo contrario, a partir de, digamos, de fines de año del 2020, ya se comenzó otra vez a hacer campañas y los pacientes COVID que se complicaban necesitaban sangre. Así que imagínense un paciente con anemia, encima le daba COVID, perdía más sangre porque la médula no funcionaba bien. Entonces se necesitaba sangre para ellos y hubo una concientización. Entonces los pacientes sanos, acuérdense que el COVID ha generado un gran riesgo de contagio, pero había personas que no estaban contagiadas, ¿no? Entonces ellos se acercaban a donar o íbamos hacia ellos y comenzaron a donar más. Y se comenzó a recuperar poco a poco y aumentó la tasa de donantes voluntarios, más no la tasa de, de donación. Es decir, seguimos con la donación disminuida hasta el día de hoy, pero hemos tenido un incremento de donantes voluntarios porque ha habido concientización. Así que ha sido tal vez un beneficio en lo que es en donantes voluntarios y ha sido un bajón en cuanto a recolección normal. Sin embargo, aún no estamos en un 100% en lo que era antes en la cantidad de transfusiones, ya que todavía no se ha llegado a un 100% en normalizar las operaciones. Todavía sigue habiendo restricciones. Todavía los pacientes que están con enfermedad crónica se están postergando todavía, porque se le está dando prioridad a los que tienen una espera más larga o los que tienen enfermedad aguda. Es decir, sí, el COVID ha afectado definitivamente a los donantes y ha afectado a las transfusiones y en las indicaciones de transfusión. Eso es lo que les podría concluir, pero ha traído un beneficio, aumento de donantes voluntarios. Así es, chicos. Doctor, entonces para concluir, entonces la donación de sangre es muy importante, ya que con esto podemos salvar muchas vidas, ¿no? O recuperar con mayor facilidad la salud de una persona. Así es.